Del Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Leyendo y escuchando el Evangelio de este domingo, es imposible no recordar el mar de Galilea. Todos los que hemos tenido la gracia, el privilegio, el regalo de haber navegado por el mar de Galilea, tendríamos que escuchar el Evangelio e imaginar ese momento. E imaginando el mar de Galilea, ese mar que es verdaderamente increíble, el lago más grande del mundo, grande en grandeza espiritual y de importancia, no de extensión, ¿sí? Tendríamos que empezar a recordar y a leer el Evangelio de manera distinta. El Evangelio comienza diciendo que Jesús invita a sus discípulos a ir a la otra orilla. Es decir, Jesús nos invita a salir de nuestras seguridades, de nuestra comodidad e ir a encontrarnos con la gente distinta. Es decir, salir, en este caso, del mundo judío para ir al mundo pagano. Jesús no quiere que nos quedemos detenidos, nos quiere siempre activos. Y en ese caminar, en ese navegar, descubrimos también algo que es importante. Jesús también se cansa. Y cuando se cansa Jesús, se duerme. Y en este caso, Jesús se duerme confiando en que va con sus discípulos. Y Jesús dice: bueno, yo me duermo porque estos niños son expertos en navegar el mar de Galilea. Ellos saben lo que tienen que hacer, no lo tengo que hacer yo. Y Jesús confía en ellos. Pero sus discípulos, al igual que nosotros, temerosos e inseguros ante las tormentas, ante las olas, ante el viento, ante los problemas, ante las tristezas, tenemos miedo. Y Jesús nos demuestra, después de que lo despiertan, que no le importa ni la tormenta, ni le importa el viento, ni le importa nada. A Jesús lo que le importa son sus discípulos. A Jesús lo que le importa somos nosotros. E insisto, y Jesús confía en ellos. Jesús confía en nosotros. La fe, porque el pasaje del Evangelio habla de la fe. La fe te dice que las tempestades, que el viento, las olas, los problemas, las tristezas, las dificultades, no se niegan y no se huyen, sino que se atraviesan. Atraviesan siempre en compañía de Jesús, porque Jesús está presente, dormido, pero está. Y duerme porque, insisto, confía en sus discípulos y deja que ellos hagan lo que saben hacer. Jesús acompaña en la travesía, Jesús acompaña en la tormenta, Jesús acompaña en la oscuridad. Dormido, pero acompaña. Y esto nos indica, nos enseña que Dios no me quita el miedo, sino que me acompaña en el miedo y confía en que yo supere esto al saber que Él está conmigo, dormido, pero está.
Los discípulos creen en los milagros, porque Jesús había hecho milagros y esperaban otro milagro, pero no creen en Jesús. Creer en los milagros no es una fe verdadera. La fe es perseverar, la fe es seguir creyendo en la tormenta. Y si no despertamos a Jesús, mejor, dejémoslo dormidito. Confiemos en nosotros, ya que Jesús confía en nosotros. Jesús, después de que lo despiertan, dice el Evangelio, increpa al mar y lo hace callar, al mar y al viento. Y después les pregunta a sus discípulos, ¿por qué dudaron? ¿Por qué siguen sin tener fe? ¿Por qué no creen en mí? Eso nos pasa a nosotros toda nuestra vida. El Evangelio de hoy, para resumir y terminar, podría ser la imagen de nuestra vida, esa vida interior, esa barca que es nuestra vida en medio del lago, que a veces está tranquilo y a veces está un poco alebrestado, un poco difícil de navegar. Los discípulos creen que a Jesús no le importa la tormenta. Dios existe, pero duerme. Y creo que tenemos que entender que este pasaje de los discípulos es una de las pocas veces, o quizá la única, en la que los discípulos le piden a Jesús, es decir, oran a Jesús sinceramente, pero lo hacen con miedo. Si tú sientes miedo, reaccionas con miedo. Hoy Jesús en el Evangelio te dice que la fe es desobedecer al miedo, porque creer es confiar en Jesús, no en la tormenta. Ojalá y que nosotros hagamos lo que sabemos hacer y no tengamos que despertar a Jesús para que nos diga, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Jesús confía en nosotros y duerme. También nosotros confiemos en Él, aunque esté dormido. Paz y bien.